compartir la pantalla y ustedes me dicen, por favor, si ya se ve ¿Se y ve? empezamos. ¿La podrías poner en pantalla completa? Perfecto, ya está. Bueno, entonces como lo mencionaba, yo sustenté este trabajo en enero. Lo grabé hace muy poquito. Creo que alguien tiene su micrófono abierto, pero bueno, yo sigo. Soy arquitecta, así que siempre me ha interesado como el tema de como desde la arquitectura y desde la ciudad, pues cómo nosotros percibimos los espacios y de qué manera nosotros vivimos esa ciudad. Entonces decidí empezar una maestría en urbanismo. Es como un tema como mucho más teórico de lo que conocemos como arquitectura. Y siempre me interesó, además del tema del urbanismo y de la ciudad, el tema patrimonial. Entonces, ese tema siempre quise como unificarlos en una sola investigación y cuando yo empecé a tener mis clases de urbanismo, me di cuenta que siempre cuando hablábamos del patrimonio era un tema aparte. Entonces, nosotros estudiamos la ciudad en su totalidad, pero cuando llegamos al centro histórico, que es el patrimonio urbano, pues decía, bueno, eso es parte de otra maestría o eso le pertenece como es jurisdicción de otras entidades. Entonces siempre existe como esa dicotomía entre lo que conocemos como centro histórico y el resto de la ciudad. Y pues eso es lo que yo más o menos les voy a contar hoy. Les quiero contar qué fue lo que hice. Este es el contenido de la presentación, son 6 puntos. El primero es el problema. Como se mencionaba, pues es el turismo y de qué manera este turismo afecta tanto positiva como negativamente en estas ciudades, no solo en el centro histórico, que es lo que realmente se convierte en el atractivo turístico, sino qué pasa cuando hay una ciudad que tiene un atractivo tan importante en la ciudad que no conocemos como patrimonial. El segundo es una construcción del marco de análisis. Esto ya es mucho más como de la investigación y del protocolo de investigación. Y estos 2 puntos, el 3 y el 4, pues es como realmente la investigación y lo que pues, pudimos llegar, las conclusiones a las que llegamos, y se dividieron en 2 momentos importantes. El primero es la declaratoria de Honda, es decir, el centro histórico de Honda es declarado Monumento Nacional en su momento, en 1976. Lo que se hace es comparar, digamos, qué pasaba con Honda antes de su declaración y después. Es decir, lo ubicamos entre 1969 y 1985, más o menos en la mitad está el 76. Y el segundo hito lo marcamos entre el 2004 y el 2020. ¿Por qué? Porque el turismo ha cogido como mucha fuerza en Honda, sobre todo en el 2010, se pudo como establecer en ese periodo, más adelante les cuento por qué. El quinto punto es el turismo como estrategia de gestión contemporánea del patrimonio en Colombia y por último las conclusiones. Entonces, esto es de donde surge la investigación o la duda y es que queremos o se quería investigar la relación que existe entre lo que conocemos como patrimonio urbano y el resto de la ciudad y sobre todo o haciendo un énfasis en cómo esta dicotomía de la que hablábamos pues repercute en mayor medida en las ciudades tanto intermedias como pequeñas, pues que son la mayoría de ciudades en Colombia. Partiendo de 4 puntos importantes. La consolidación de esta escala de ciudad de la que hablamos, es decir, de las pequeñas y las intermedias. El centro histórico en este tipo de ciudades en donde ocupa la mayor parte del territorio, es decir, un centro histórico puede ser en una ciudad pequeña o mediana el 60, el 70 y hasta el 80%. Entonces, no es lo mismo un centro histórico en estas ciudades que en un centro histórico, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá, el centro histórico cumple una función mucho más de atractivo turístico y demás, pero en este tipo de ciudades lo que se ve es que sigue siendo el centro urbano, el centro económico y el centro en general. Entonces cumple muchas más funciones que un centro histórico en una ciudad grande. El patrimonio cultural e inmueble, pues que ha sido tema de investigación por muchísimos años y mucha profundidad en nuestro país. Y el último es el turismo como principal herramienta con la que nosotros gestionamos hoy en día nuestros recursos patrimoniales. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta con el paso de los años que cuando tenemos un atractivo turístico como lo es el centro histórico, pues este nos empieza a llevar a otro tipo de desarrollo como el desarrollo económico y el desarrollo cultural y demás. Entonces, partiendo de esos 4 puntos, identificamos nosotros el problema. ¿Y cuál es el problema visto, digamos, de manera general?
es que el turismo puede llevar, digamos, efectos negativos en las ciudades. Lo vemos, por ejemplo, en las ciudades europeas como Barcelona, París, Venecia, etcétera. Pero en esta parte o en América y sobre todo en América Latina, hasta ahora nosotros estamos descubriendo que el turismo no solamente trae bondades y cosas positivas, sino que de pronto también está trayendo efectos negativos. Entonces, en estas imágenes lo que mostramos es de qué manera se está viviendo este fenómeno en Europa. Entonces, todas estas imágenes pertenecen a un documental que se llama Bye Bye Barcelona, que ahorita les voy a mostrar el tráiler a ver si se escucha o no. Pero es básicamente eso, en donde las personas que viven en estas ciudades empiezan a tener como ciertas diferencias con las actividades del turismo y con la gente que atrae el turismo. Entonces, digamos, vemos esta imagen en donde casi no se puede caminar y en esta otra imagen lo que hay es una persona que vive en Barcelona con un letrero que dice demasiado turismo mata la ciudad. En esta imagen lo que es interesante es, sí, perfectamente este edificio podría ser patrimonial, y lo que sucede es que hay un graffiti que dice turistas váyanse a casa, y la respuesta del turista pues es tomarse una foto con ese graffiti, lo cual es un poco irónico. Entonces, básicamente es el problema y lo que queremos traerlo es como al nuestro contexto y específicamente al contexto de las pequeñas y intermedias ciudades acá en Colombia. Yo les voy a poner el tráiler y si alguien me puede decir si se escucha o no, igual si no se escucha, pues vamos hablando mientras va pasando el video. No se escucha, Emily. Listo. Entonces igual yo les voy como describiendo las imágenes y básicamente es esta cantidad de gente que viene o que va a la ciudad y va a la ciudad pues en busca de este turismo masificado, en donde lo que hay son un montón de cruceros, la cantidad de turismo que recibe Barcelona. Barcelona es una ciudad de 1,3 millones de habitantes, o sea, no es muy grande, y recibe hasta 5 veces más número de turistas. Entonces, lo que hace el documental es empezar a describir ese tipo de impresiones que tienen los habitantes de Barcelona en cuanto a su ciudad y lo que dicen básicamente es, sí, es verdad, el turismo trae beneficios económicos, sí, es verdad, el turismo nos está abriendo puertas y todo el mundo nos conoce, pero pues ¿a qué costo? Entonces, esta señora, por ejemplo, lo que menciona es, yo siempre viví en Barcelona y ahí había un parque súper bonito que yo siempre iba a recorrer y lo que hizo la junta fue, entonces ahora va a cobrar la entrada del parque para cobrarle a los turistas, pues que ellos puedan disfrutar de ese parque, pero ¿quién piensa en los habitantes? Es más o menos como esa molestia la que tienen los habitantes. Es mucho más crítico, digamos, en ese sentido, que lo que estamos viviendo acá en Colombia. Y en Colombia ni siquiera hemos visto, digamos, como cuáles son los efectos negativos del turismo. ¿Sí? Entonces, en Colombia, desde los planes de desarrollo y los planes que nosotros tenemos desde las entidades nacionales públicas, pues siempre está ese pensamiento de que el turismo atrae o trae desarrollo económico. Pero ¿qué pasa realmente con los habitantes de estas ciudades? Entonces, tenemos la identificación del problema, es básicamente, tenemos un centro histórico declarado, pero ese centro histórico tiene alrededor una ciudad que se encargan, y de las dos se encargan entidades diferentes. Entonces, cuando tenemos un centro histórico que es bien de interés cultural del ámbito nacional, como es el caso de Honda, pues la entidad correspondiente es el Ministerio de Cultura. Y el resto de la ciudad le corresponde a la administración municipal. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo se marca la dicotomía entre lo que es una entidad nacional, en donde dice, hasta aquí yo cuido, es decir, yo cuido hasta acá lo que es el centro histórico, y de aquí para allá le corresponde al municipio. Entonces, lo que se quiere con la investigación o lo que se pretendía era entender la gestión vista como el turismo, o sea, la gestión de nuestros recursos patrimoniales, es decir, el centro histórico, y su relación con ese centro histórico, es decir, el patrimonio, y su relación con la ciudad, y ver cuáles son esos efectos, positivos o negativos, y al final, pues, qué pasó, si eran tantos negativos como positivos o alguno más que otro. Entonces, la importancia de esto es preguntarnos qué está pasando con nuestros centros históricos.
En Colombia hay 44 centros históricos declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional, entre ellos el de Honda. Entonces, estos son algunos ejemplos: Cartagena, Mompox, Barichara, Santa Marta, Popayán, Jericó y muchísimos otros que de pronto nosotros visitamos los fines de semana, como Villa de Leyva. Entonces, lo que encontramos no solamente es esa dicotomía entre centro histórico y ciudad contemporánea, sino empiezan a aparecer otro tipo de relaciones, digamos, críticas, como es, bueno, yo quiero conservar mi patrimonio, pero a la vez quiero el desarrollo de mi municipio. Entonces, son estas dos escalas que se empiezan a contraponer. Por un lado, queremos la sostenibilidad de nuestro patrimonio porque nosotros queremos conservarlo, porque es un recurso no renovable, es decir, nosotros queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de ese centro histórico, o sea, para futuras generaciones, pero también necesitamos una sostenibilidad del resto de la ciudad. Y aquí entra la parte como de urbanismo y es empezar a pensar de qué manera nosotros gestionamos esos recursos versus los instrumentos de planeación. Entonces, los instrumentos de planeación, como por ejemplo en el caso de Onda, es un plan básico de ordenamiento territorial, es un instrumento, y por otro lado está el plan especial de manejo y protección para el centro histórico de Onda. Entonces, lo que debería ser, o en teoría lo que sucedería, es que los dos instrumentos se hablan con un mismo fin y es el desarrollo en todos los sentidos de Onda. Pero lo que estamos viendo que sucede es que el plan especial de manejo y protección eh, dicta algunas normas mucho más específicas, es decir, como más arquitectónico de esta puerta no puede ir o yo no puedo cambiar esta ventana, pero más allá de eso no estamos buscando nuestra sustentabilidad del patrimonio. Entonces, ¿qué pasa con el turismo? El turismo es la manera en cómo nosotros creemos que estos dos grupos, digamos, de dicotomías se pueden empezar a entrelazar de una mejor manera y aparece como la mejor estrategia para lograr esa sostenibilidad, pero no nos hemos preguntado cuáles son los efectos, tanto positivos como negativos, que trae el turismo en la ciudad. Entonces, ¿qué sucede con Honda o por qué se escogió Honda? Porque en Honda, en primer lugar, el turismo no es todavía la actividad principal. Es decir, Honda todavía no depende 100% del turismo, como sucede en otros municipios, como por ejemplo Villa de Leyva. El 92% de la actividad económica de Villa de Leyva gira alrededor del turismo. Y lo que veíamos, por ejemplo, ahorita con el COVID, es que cuando el turismo no se puede dar, pues ¿qué pasa con estos municipios que se dedican 100% al turismo? Entonces, en el caso de Honda, lo que nos permitía era preguntarnos, ok, Honda todavía no depende 100% del turismo, pero ya estamos empezando a ver cómo el municipio se encamina o se transforma para darle respuesta a eso. Entonces, estamos en un punto en el que nos permite decir de qué manera podemos actuar hacia el futuro para que no suceda lo que sucede con otros municipios. Esa fue una razón. La otra razón es porque Honda queda solamente a 3 horas y media, bueno, si le va bien a uno, de Bogotá. Entonces se empieza como a transformar o como a convertir en esa zona de influencia del turismo bogotano. Es decir, el turismo del fin de semana, que es muy diferente a un turismo como por ejemplo de Cartagena. Es mucho más accesible. Entonces la gente empieza a ver a Honda como con esa cercanía que existe a solo 3 horas y media o 4 de Honda, lo que lo hace muy atractivo para el turismo bogotano. Entonces, esas fueron básicamente las dos razones por las que se escogió a Honda para pues, revisar cuáles son los efectos o de qué manera el turismo como gestión contemporánea del patrimonio ha influido en la transformación del territorio. Entonces, lo que se hace, o como la visión que yo tengo de arquitecta y urbanista es ver esa, de qué manera se ve reflejado en el territorio, es decir, lo que se puede ver. Este es para la gente que no conoce muy bien la estructura urbana de Honda. Yo sé que acá muchos lo conocerán mejor que yo inclusive, y es básicamente el río Magdalena es el elemento más importante de la estructura urbana de Honda. Es decir, los cuerpos naturales son los que realmente le dieron la forma urbana a Honda, se podría decir. Entonces hay otros dos cuerpos importantes, como lo es el río Gualí y Quebrada Seca, y lo que sucede es que Honda se fue expandiendo hacia donde la naturaleza se lo permitía. Y se fue expandiendo hacia el occidente, como podemos ver, hacia Mariquita, que siempre ha tenido una relación importantísima entre Honda y Mariquita y el río Magdalena. Entonces, básicamente para que nos vayamos ubicando, pues, en nuestro objeto de estudio que es Honda. Y finalmente, todo esto es para comentarles que lo que se
preguntaba la investigación era de qué manera este turismo, entendido como gestión contemporánea del patrimonio, ha influido en la transformación tanto del centro histórico como del resto de la ciudad de Honda a partir de su declaratoria en 1977. Y estos son los objetivos. El primero era identificar cuáles eran esas transformaciones urbanas a partir de su declaratoria. Y aquí surgen los objetivos específicos, que es básicamente cada uno de los capítulos de la investigación. El primero era identificar las implicaciones de la declaratoria de Monumento Nacional del centro histórico, tanto del sector patrimonial como del resto del municipio, entre el 69 y el 85, lo que mencionábamos de nuestro periodo, que es un antes y un después de la declaratoria del 77. El segundo es establecer la incidencia del turismo como estrategia contemporánea del patrimonio en esa transformación urbana, o sea, en el territorio, cómo se ve eso, tanto en el centro histórico como en el resto de la ciudad, entre el 2004 y el 2020, por lo que mencionábamos del turismo, de la inserción de ese turismo. Y por último, este era mucho más teórico y era entender los elementos que componen el turismo como estrategia de gestión contemporánea del patrimonio en el contexto del manejo patrimonial en Colombia. Es decir, en qué momento nosotros empezamos a ver nuestros centros históricos como un atractivo turístico. O sea, de dónde sale o de dónde surge esa idea de que nosotros podemos explotar de esa manera nuestros centros históricos. La metodología, básicamente, análisis cartográfico, es decir, se analizan aerofotografías del IGAC, tanto del 69 como del 85 y del 2004 y del 2020, con base en los planos que tiene el municipio. Entonces, los planos con los que se contó para la investigación son los del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2004. Esta investigación se realizó en el 2020, 2021, así que eso fue pleno COVID y pues las cosas eran mucho más difíciles de encontrar y demás. Eh, Pude ir a Honda hasta el 2021, o sea, como 6 meses después de que empecé mi investigación. Entonces, pues, con base en toda la información que se pudo conseguir en ese momento, pues como anormal, fue lo que encontramos acá. Esto es muy teórico, pero pues también hace parte de la investigación y fue como la construcción de un marco conceptual que giró alrededor del concepto de patrimonio, entendiendo que la maestría era de urbanismo y pues que el patrimonio era un tema secundario. Un marco de gestión patrimonial, es decir, de qué manera el turismo se ve convertido en esa herramienta de gestión patrimonial, no solo en América Latina, sino de manera general. Y por último, un marco histórico. El marco histórico es muy importante en este sentido porque pues lo que estamos analizando es de qué manera se va transformando el territorio a partir de ciertos fenómenos. Entonces era importante como tener esa noción histórica del crecimiento urbano de Honda. Y el crecimiento urbano es básicamente esto. Se tomó del libro La ciudad del río Honda de Ángela Guzmán, en donde empezamos a ver de qué manera se va organizando esa ciudad. Entonces, esta primera imagen es de 1601 y lo que nos está diciendo principalmente es, Honda era el desembarcadero de Mariquita. Entonces, aquí tenemos el río Magdalena y la ciudad principal era Mariquita y empieza a aparecer este eje muy importante que incluso hoy en día es el eje estructurador de la ciudad y es el camino que conllevaba a Mariquita. Entonces, desde aquí empezamos a ver cómo la relación o qué tan importante es Mariquita para Honda y viceversa y qué tan importante es el río Magdalena y sobre todo en este momento. Esta imagen es de finales del siglo XVI, en donde vemos cuando ya empezamos a ver como una separación o se empiezan a sentar españoles hacia el costado bajo del río Gualí y negros y mestizos y hondanos hacia el otro costado. Y pues se mantiene y se va haciendo mucho más fuerte la idea de este eje, ese mariquita. Finales del siglo XVII, un siglo después, lo que se empieza a ver es eh, existe o aparece otro eje hacia el norte, es decir, hacia Caracolí en su momento, y algunas de las manzanas que se empiezan a asentar o a emplazar en este costado, tanto en el costado norte como en el costado sur del río Gualí. Entonces, Honda no se generó o no nació como las principales ciudades en la época colonial. Honda se dio de una manera mucho más espontánea
mucho más orgánica. Entonces eso se empieza a ver como en esta estructura urbana mucho más quebrada, digamos, empiezan a aparecer algunos llenos y vacíos, es decir, las plazoletas en donde se van ubicando y demás. Luego lo que sucede en Honda es que ya tiene una estructura mucho más definida en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, y lo que hace Ángela Guzmán es empezar a entender cuáles son esos hitos o cuáles son los elementos importantes en esa estructura de Honda. Entonces vemos algunos de los conventos, la iglesia, digamos, pues tuvo gran acogida o tuvo una actividad importante en Honda. Teníamos 3 conventos en este momento, incluyendo el franciscano, el de la Popa y el los dominicos, y otros elementos como algunas de las calles principales que todavía pues conservan su nombre, como es el de la calle Real, el de la calle del Retiro y de las Trampas y demás. Y esta imagen corresponde a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces vemos cómo se mantiene el eje hacia Mariquita, que es muy importante todavía, em, y cómo se va desarrollando la ciudad hacia el norte también y se van consolidando algunas de las manzanas que vemos en este sector. Este sector es lo que conocemos como el centro histórico declarado en 1977. Y básicamente toda esta estructura urbana es la que corresponde a lo que conocemos como centro histórico, declarado o como que se amplió con el Plan Especial de Manejo y Protección en el 2017. Entonces, aquí en este plano lo que tenemos es lo que estaba mencionando. La línea achurada roja corresponde al centro histórico declarado en el 77. La línea achurada negra es el centro histórico del PEMP en el 2017 y la amarilla corresponde a la zona de influencia de ese centro histórico del 2017. Entonces, esto es como una línea del tiempo muy corta del marco de gestión patrimonial en Honda, que comienza justamente con la declaratoria en el 77, un acuerdo municipal en 1994, que es básicamente el insumo principal con el que el Consejo de Monumentos Nacionales resuelve adoptar esa reglamentación del centro histórico. En el 2004 hay un anexo que es básicamente el mismo contenido de la resolución. Y por último, 2017, pues la aprobación del PEM por medio de la resolución 0217 del 2017 del Ministerio de Cultura. Esto es para entender más o menos qué era lo que nosotros queríamos estudiar en cada uno de los periodos. Entonces, en el primer periodo era únicamente este trozo de territorio, por así decirlo, y luego en el 2017 se amplía y pues vemos que es básicamente lo que veíamos en la imagen anterior de la estructura urbana del siglo XIX. Entonces, en el primer hito es la declaratoria. Aquí lo que se quería era entender de qué manera una declaratoria como monumento nacional puede influir en la transformación de un territorio. O sea, si funcionó, si no funcionó, de qué manera lo hizo, si básicamente lo que buscaba una declaratoria en ese momento era cuidar el patrimonio de ser destruido. Esa era su principal función. Entonces, la declaratoria cumplió o no cumplió, era lo que nosotros nos estábamos preguntando en este capítulo. Y la delimitación de este centro histórico se hizo con ayuda del historiador de Honda, Tiberio Murcia. Él fue muy atento y nos colaboró muchísimo con la investigación. Y lo que se hizo fue tomar literalmente lo que decía el decreto y empezarlo a trazar en un plano de onda. Entonces, lo que decía el decreto era a todo el casco urbano, se declara monumento nacional a todo el casco urbano de la ciudad de Honda dentro de los siguientes límites. El río Gualí, que es el que vemos acá, la calle Emblemita, la Quebrada Seca, Cuesta del Coco, Callejón de los Burros, Carrera 13 y Carrera 13A. Entonces, lo que luego se hizo fue ubicar algunos de esos elementos importantes que hoy en día siguen siendo muy importantes para el centro histórico, como lo es la Plaza de Mercado, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y su plaza, es decir, en esta zona, la Casa de los Virreyes que queda sobre este costado, la Calle de las Trampas y la zona administrativa de la ciudad, que es al lado de la plaza. Entonces, ya sabiendo qué era lo que nosotros queríamos ver o lo que nosotros queríamos estudiar de si realmente funcionó o no funcionó esa declaratoria, pues se entiende primero, o lo que se quería hacer era
ver primero de qué manera creció Honda en ese periodo, en el periodo del 69 al 85. Y esto se construyó con base en las aerofotografías que les mencionaba del IGAC. Lo que se hizo fue poner encima un plano del 2004 e ir modificando con base en esas aerofotografías que nosotros teníamos. Entonces, en cuanto al crecimiento urbano, que es lo que pues realmente estudia el urbanismo, uno de los aspectos que estudiamos, se empieza a ver en negro las manzanas que surgen en ese periodo. Entonces vemos que el crecimiento urbano de Honda en ese periodo pues no fue mucho, pero pues igual es un periodo muy corto. Sin embargo, si empezamos a ver, digamos, algunas tensiones urbanas sobre este costado, se empieza a marcar un eje, el eje de Mariquita que siempre ha sido importante porque al tener toda esta área o todo este territorio consolidado y no poder crecer hacia ningún otro lado, pues lo lógico era que empezara a crecer hacia donde se lo permitían pues estos cuerpos naturales. Y empezamos a identificar en este plano ya lo que era en el centro histórico, tanto del 77 como del 2017, para entender de qué manera el centro histórico que conocemos hoy en día como centro histórico, pues se ha venido transformando desde el 69. Entonces, estas son algunas de las transformaciones que se lograron identificar. Por ejemplo, en esta manzana, que en el plano es esta manzana que vemos acá, lo que empezó a suceder es que se priorizaron, digamos, algunos proyectos de infraestructura sobre el patrimonio. Entonces, empezó a trazarse la vía principal de Honda sobre este patrimonio. Entonces, vemos, por ejemplo, la demolición de algunos de los inmuebles, este inmueble que sin conocer mucho y sin poder entrar en detalle, que puede ser perfectamente un patrimonio, podría ser considerado hoy en día, pues en su momento fue demolido y empezamos a ver este tipo de transformaciones dentro de la manzana como elemento de transformación del territorio. Entonces, esto corresponde, estas dos imágenes, a la aerofotografía del 69 y del 85, pues de este esquema de la manzana. Esta es otra de las transformaciones en donde lo que vemos es, se demuelen algunos inmuebles de 2 pisos y lo que se hace es construir edificios de 4 o 5 pisos. Esos inmuebles de 1 o 2 pisos que en su momento se demolieron pudieron ser perfectamente hoy en día un patrimonio, pues no lo sabremos, pero está dentro de nuestra delimitación de centro histórico, lo que nos hace empezar a preguntarnos, pues, qué tan efectiva fue la declaratoria. Es decir, si su principal objetivo era proteger el patrimonio, ¿de qué manera lo estaba haciendo? Por ejemplo, en esta imagen lo que nosotros vemos es, en 1969, esto parece ser como unos inmuebles sin cubierta, ¿cierto? No sé si le hago zoom. Y en 1985, lo que se supone o lo que se puede ver de la imagen es que fueron reconstruidas, es decir, ya aparecen como elementos de cubierta, versus lo que pasa con este inmueble que tenemos al lado. Este inmueble en 1969 parece estar en buenas condiciones si se compara con algunos otros inmuebles. Y lo que vemos en el 85 es que ya no tiene la cubierta. Entonces, empezamos a entender un poco de qué manera se ha transformado y pues qué tan efectiva fue la declaratoria. Luego lo que se hizo fue básicamente empezar a buscar estos elementos a través de las fotografías que nos permitieran ver, bueno, ya lo vimos en plano, pero en estas fechas que son del 69 y del 85, pues empecemos a identificar otras transformaciones a través de fotografías. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en este costado, este edificio que vemos acá, una droguería parece ser, que si lo comparamos con lo que conocemos hoy en día, pues el edificio ya no está. Esto luego lo que se hizo fue entender que algunos de los fenómenos naturales que han sucedido en Onda, como las crecientes del río Gualí, también han sido un elemento de transformación del territorio, tanto del centro histórico como del resto de la ciudad. Pero si vemos que el río Gualí pasa por acá, pues ha sido transformado el centro histórico también con base en estos fenómenos naturales, en este caso del río Gualí. Este era el Banco de la República antes. Entonces vemos como la arquitectura versus esto, lo que conocemos hoy en día como el Banco de la República, pues la diferencia en lo que conocíamos como, o lo que podríamos identificar como una arquitectura mucho más colonial,
versus lo que podemos identificar como una arquitectura mucho más republicana. Y en esta vía, que esta es como una calle comercial, lo que vemos es toda esta hilera de casas que si lo vemos hoy en día, pues no existe. Y también es gracias a lo que estábamos hablando de las crecientes del río Gualí. Entonces vemos que son cosas que se escapan de la declaratoria, sí, pero que finalmente han venido transformando el centro histórico, como lo conocemos hoy en día. Estos son algunos de los ejemplos, digamos en este caso, lo que es un inmueble de un solo piso que se abrió paso una vía y pues por eso se demuele ese inmueble. Entonces, como para cerrar este capítulo, lo que se dice es, en 1977 la declaratoria no tuvo un amplio alcance más allá de la prohibición de modificaciones sin previa autorización de la autoridad que conocemos como el Consejo de Monumentos en su momento. No fue posible establecer si se adelantaron otros tipos de programas u otros planes en pro de la conservación del centro histórico, también como por la fecha, 1969 al 85, pero sí fue posible entender que la declaratoria protegió, digamos, esas zonas que conocemos hoy como el centro histórico declarado, y que sin esa declaratoria nosotros no sabríamos si tendríamos ese centro histórico, como lo que sucede en Mariquita, por ejemplo. Y además del deterioro natural de los inmuebles patrimoniales y de la ciudad en general, por el paso del tiempo, el desuso, las malas prácticas, entre otros, el centro histórico que fue declarado en su momento sufrió particularmente por otros factores como los que estábamos mencionando del río Gualí. Entonces, este es el centro en 1969 y en 1985. Vemos que la estructura urbana se mantiene, o sea, los cambios son muy pocos, eran los que nosotros estábamos viendo antes. Entonces, si nosotros evaluamos si la declaratoria fue, digamos, funcional o cumplió su función, si la cumplió, más allá de las transformaciones que nosotros hemos visto, de pronto también como por la manera en que se gestionaban las autorizaciones de los consejos de monumentos y demás. Pero esa es básicamente la conclusión de este capítulo. Luego del 77 hay un estudio, el estudio analítico y patrimonial de Moure en 1988, que fue realizado bajo Colcultura, que es hoy en día el Ministerio de Cultura, más o menos. Y lo que se identifica es la inserción del concepto de zona de influencia, que antes no se conocía. Entonces, si se acuerdan, en la declaratoria del 77, lo único que hizo es mm, identificar o demarcar cuál era la zona en donde no se podía hacer nada. Con este estudio lo que se hace es decir, yo quiero cuidar una pieza de ciudad, que es el centro histórico, pero también me interesa cuidar su zona de influencia, es decir, como un cordón de protección. Entonces se introdujo con ese fin, con el fin de proteger esos edificios singulares que no tenían como una estructura mucho más en conjunto como una manzana, pero que sí había ciertos elementos que valía la pena conservar. Como yo les mencionaba, Tiberio Murcia fue de gran ayuda para esta investigación. Él siempre estuvo como abierto al diálogo, nosotros pudimos entrevistarlo y demás. Entonces, lo que él decía cuando nosotros le preguntábamos por este periodo específico o por si a él le parecía que había sido, digamos, de ayuda o que había sido útil la declaratoria, él mencionaba que sí, porque hubo dos arquitectos que emprendieron una campaña con base en esa legislación, que fueron los arquitectos Humberto Iregui y Rodrigo Valencia. Él dice que lo patrimonial en Honda fue destruido casi en un 90%. No sabemos si el 90% realmente fue así, pero en su percepción fue casi el 90%. Por decir algo, antes de la declaratoria, donde estuvo la primera capilla, que hoy es el Centro del Carmen, ya no queda sino el Carmín. La cárcel de la época del virreinato fue destruida, el primer colegio fue destruido, una iglesia de los jesuitas fue destruida, el primer hospital de Honda y la región fue destruido y así como el primer hotel. Entonces, él menciona que hubo un cambio relevante en lo que mencionábamos también de había casas de 1 y 2 pisos que pasaron a ser edificios de 3 y 4 pisos y que quedó Honda surgió hacia el norte, en donde hoy se llama el Carmen, es decir, sobre el norte del río Gualí. Eso ya desapareció en gran parte.
solamente permanecieron algunas viviendas de la calle del Remolino y más hacia el sur, en donde quedan algunos elementos de la arquitectura del virreinato. Y más hacia el sur, donde quedan algunos elementos del perdón, y por ejemplo, la calle del Palomar, totalmente destruida, el Banco de la República destruido, dice él. Entonces uno empieza a observar todas esas cuestiones que se fueron presentando. Y él llega a la conclusión, esa declaratoria sí contribuyó. O si no, ya lo hubieran destruido completamente para hacer edificaciones modernas, ya sea como sea, esa cuestión de declaratoria de monumento sirvió muchísimo. Es decir, lo que él nos dice es, toda esta zona que no entró dentro de la declaración de 1977, sí fue susceptible de muchos más cambios de los que fueron susceptibles estas manzanas que se declararon en el 77. Entonces, la conclusión a la que él llega es sí, sirvió en la medida en la que las transformaciones fueron mucho menos en este costado del río Gualí que en el norte de Honda. Luego, cuando ya se pudo establecer cuál fue el impacto de la declaratoria en Honda, decimos, listo, Honda tiene un centro histórico que se ha convertido en un atractivo para los turistas. ¿Por qué elegimos ese periodo de tiempo, digamos, entre el 2010 y entre el 2004 y el 2020? Es porque un grupo de investigación de territorialidades de la Universidad de Caldas en 2010 hizo algunas entrevistas a algunos habitantes de la ciudad de Honda. Estos son algunos de los fragmentos por los que se decidió, digamos, ubicar cronológicamente en el 2010 la inserción del turismo en Honda. Entonces, estas personas al ser entrevistadas lo que decían es, ha venido asentándose una población que se instala por temporadas o que compra tierras. Especulan con el precio de la tierra y de la vivienda, lo que afecta negativamente a los nativos que no cuentan con el mismo capital de inversión. En otra parte de la entrevista dicen, ven como ante la posibilidad de adquirir ese tipo de viviendas, refiriéndose a los habitantes, que son más suyas que de los foráneos, deben pasar por las calles y contemplar que la casa de este o aquel está en manos de alguien que a veces solo les suena de nombre o de la revista que hojearon rápidamente. Y por último, unos se vuelven comerciantes al haber perdido sus trabajos en empresas e industrias, otros migran buscando mejores opciones de trabajo hacia ciudades cercanas como Bogotá o La Dorada. Entonces es este fenómeno en donde las personas en Honda lo que no veían era posibilidades de quedarse en la ciudad y empezaron a migrar hacia otras ciudades cercanas, pues en busca de esas oportunidades que en ese momento Honda no les brindaba. Y empezamos a ver que hay un fenómeno que está sucediendo en este periodo y es precisamente ese en donde primero llegan personas que no son de Honda y la pregunta es a qué llegan, es decir, los turistas. Y la segunda o el segundo fenómeno es las personas de Honda se están yendo. Entonces es como esa contradicción entre las personas de Honda se van, pero otras personas están llegando. Entonces, ¿qué están haciendo las personas que están llegando? Igual se analizó en este periodo el crecimiento urbano, pues para entender de qué manera el territorio, si el territorio nos decía de alguna manera si el turismo estaba influyendo en el crecimiento urbano o no. Se analizaron, digamos, estas transformaciones también en este periodo, entre el 2004 y el 2020, en donde básicamente lo que sucedía era que hacia las afueras de Honda, pues empezaban a sentarse este tipo de industrias, bodegas muy grandes y demás, pero más allá de eso, pues Honda no creció, digamos, su territorio. Sí, lo que empezó a suceder es algo mucho más puntual, y es que algunos de los lotes que estaban vacíos empiezan a ser construidos, incluso también en lo que conocemos como el centro histórico declarado, pues se empiezan como a llenar esos vacíos. Y lo que empezamos a analizar es, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos identificar que el turismo está cambiando el territorio? Que es lo que realmente nos interesaba. Y con la información que se tenía, pues un plano de una ciudad o una aerofotografía del 2004 versus la del 2020, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Y la manera en la que, o cuál es el elemento em, turístico por excelencia. Pues esa fue la pregunta que surgió y la respuesta fue las piscinas. Entonces, las piscinas eran contables, era un elemento que nosotros podíamos ver, que nosotros podíamos contar y que nos estaba diciendo algo. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar cuáles eran las piscinas en el 2004, que son los puntos que vemos acá,
Todos estos puntos corresponden a una piscina. Y encima le pusimos las piscinas que se construyeron después del 2004. Y vemos entonces que se construyeron 156 piscinas entre ese periodo. O sea, ya había todo este número de piscinas y lo que se hizo fue construir muchas más piscinas, es decir, otras 231 en un periodo solamente de 16 años, lo cual es muy poquito para que un plano nos esté diciendo todo esto. Entonces, quiere decir que el número de piscinas en Onda aumentó en un 67% en 16 años. Entonces, no es muy convencional, digamos, contar el número de piscinas en una investigación, pero sí era lo que nosotros teníamos y era la manera en que nosotros podíamos ver que el territorio estaba cambiando en función de esta actividad tan importante y esta actividad intensiva como el turismo. Y entonces, si nosotros le hacemos un zoom a este centro histórico, pues vemos que yo no creo que en la colonia haya piscinas o hubiera tantas piscinas, ¿cierto? Entonces los predios no estaban diseñados para tal fin. Y lo que nos estaban diciendo estos punticos es, se está cambiando la vocación que tienen estas casas, ¿sí? Entonces una casa que en principio era residencial empezó a cambiar su función hacia una mucho más turística. Y todo esto solamente con identificar las piscinas que se habían construido en este periodo. Entonces, estos son como unos zooms que se hacen para entender, digamos, esa transformación que hubo entre el 2004 y el 2020. Por ejemplo, en este, nosotros logramos identificar que esta piscina ya existía, ¿sí? Y esta piscina también. Entonces, en este costado, lo que antes había, en donde antes había cobertura vegetal, en el 2020 vemos que se va para darle paso a la piscina, a este elemento que nosotros llamamos como el elemento turístico por excelencia. Este es otro ejemplo en donde, igual, donde había cobertura vegetal, pues ahora pasa a ser piscina. En este caso también, esto no está dentro del centro histórico, pero esto también nos empieza a decir que más allá de que el centro histórico sea el gran atractivo turístico de Honda, el resto del municipio también se está transformando en pro de esa actividad turística. Entonces vemos cómo aparecen estos elementos en donde antes solo había árboles, es decir, una cobertura vegetal en el vacío del predio, por así decirlo, como el patio, y lo mismo en este sector. Entonces, vemos cómo ha cambiado la manzana en función pues, de este turismo. Este es otro ejemplo de lo que estamos mencionando. Esto es al costado noroccidental de la Quebrada Seca, es decir, abajo del río Gualí, en donde empiezan a aparecer estos elementos como piscinas, ¿sí? Básicamente es eso lo que nosotros queríamos identificar con estos planos, con estas aerofotografías que nosotros también, pues que fue como la información primaria para la investigación. Entonces, luego de entender ese crecimiento en la construcción de piscinas en Onda, lo que ya nos estaba diciendo que sí, efectivamente, Onda se está convirtiéndose al turismo, pues el segundo elemento por excelencia del turismo son los hoteles. Entonces también se identificaron cuántos hoteles estaban, o sea, ya existían en el 2004, que es lo que vemos en este plano. Entonces cada punto de estos corresponde a un hotel. Y luego lo que se hizo fue identificar en nuestra aerofotografía del 2020 cuántos hoteles nuevos aparecieron. Entonces aparecieron 14 hoteles nuevos solamente en este mismo periodo, del 2004 al 2020. Y otro dato importante que nos dice esto es, de esos 14 hoteles nuevos, 11 se ubicaron en el centro histórico. Y todos esos 11, que es básicamente el 90, más del 90%, bueno, casi el 90%, se caracterizan por ser hoteles de pequeña escala, es decir, estas casas pequeñas o estas casas de uno o máximo dos pisos que son coloniales, que son patrimoniales, pasan a tener una vocación mucho más turística en donde hospedan máximo 20 personas. Es decir, es un turismo de una escala mucho menor a lo que conocemos como el turismo, digamos, de masas o el turismo en donde se requieren hoteles con grandes infraestructuras, pero sí empezamos a ver que esas casas en donde antes vivía una familia, pues pasan a ser hoteles.
Esto es un ejercicio que se hizo para entender de qué manera se estaba como transformando o configurando cada uno de estos predios. Estos son imágenes del el estudio analítico reglamentario del que les hablaba del 88 de Colcultura. Y lo que se hace es ver como esa variación recreativa, lo que se denominó variación recreativa, y es decir, en dónde empezaron a ubicar las piscinas, de acuerdo con en dónde quedaba el patio. ¿Sí? Entonces, digamos, esto, lo que se representa con una X son los patios de las casas, en donde empezaron a surgir estos elementos turísticos, es decir, las piscinas. Encontramos incluso piscinas de 1.50 por 1.50 metros, o sea, son piscinas muy pequeñas, pero también son lotes muy pequeños. Entonces vemos cómo se empieza a aprovechar el mínimo espacio que se tiene, que pasa a ser de cobertura vegetal a una piscina. Luego, lo que se analizó con la información que se tenía fue los anuncios tipo Airbnb. Entonces, Airbnb es una plataforma en donde nosotros podemos alquilar inmuebles o habitaciones por noches, dependiendo del sitio al que nosotros queramos ir y el sitio en donde nosotros nos queramos hospedar, pues hay muchísima oferta. Es una plataforma digital. Entonces se hizo la búsqueda y pues empezó como a entender y a descifrar qué nos estaban diciendo estos anuncios. Entonces, lo que vemos en este plano, cada uno de estos puntos corresponde a un anuncio que nosotros vimos en la plataforma de Airbnb. Entonces vemos primero cómo está como en todo el territorio de Honda, o sea, si es centro histórico o no, igual ya hay anuncios de Airbnb fuera del centro histórico también. Y el 84% de estos anuncios corresponden al alquiler de la casa completa y solo el 16% de habitaciones. Algo también que empezamos a clasificar fue el número de anuncios según la ubicación. ¿Por qué? Porque necesitábamos, o lo que se quería era entender el centro histórico, pero también el resto de la ciudad. Entonces vemos que de los anuncios que se lograron identificar, el 60% están dentro del centro histórico, es decir, dentro de esta pequeña parte del territorio, el 60%. El 26% en la zona de influencia, es decir, lo que nosotros también conocemos como ese suelo protegido por el Plan Especial de Manejo y Protección, y el 14% en el resto de la ciudad. Entonces vemos que realmente la oferta turística sí se basa en el centro histórico y en la localización que tengan estos anuncios y en la cercanía que tienen con el centro histórico. Esto también es como la evolución de anuncios de este tipo, de Airbnb, a lo largo de los años. Lo que se puede hacer pues, desde el 2013 hasta el 2020, en donde vemos que en el 2019 pues, hubo la mayor cantidad de anuncios nuevos en Airbnb. Entonces vemos que este fenómeno es muy reciente en Onda, pero que ha venido aumentando su intensidad pues, con el paso de los años también. Luego lo que se analizó fueron los costos. ¿Y esto por qué? Porque era importante entender por qué el turismo está siendo tan atractivo, no solamente para la persona que quiere ir a conocer Honda, sino para las personas que viven en Honda. Es decir, qué tan rentable es tener una casa en Airbnb versus lo que sucede si lo tuvieran en arriendo para una familia que vive allá. Entonces, se identificaron los precios. Estos son los precios de las habitaciones. El máximo que se encontró fueron 450.000 pesos una noche. Y los inmuebles, es decir, la casa completa, eh, se encontró que pues había, la mayoría está en un rango de 400.000 a 600.000 pesos. Estos son precios del 2021, en plena pandemia también. Y algunos pues precios que van desde los 800.000 pesos hasta 1.500.000 pesos la noche. Entonces, si uno hace un cálculo muy rápido y dice que el promedio es 550.000 pesos por una noche, y si decimos que la persona que es dueña de ese inmueble patrimonial o no, eh, lo alquila y le va muy bien y lo alquila los 4 fines de semana, es decir, en un mes, podrían ser 6.600.000 pesos. Versus lo que sucede si uno arrendara esa misma casa para una familia que quiere vivir allá.
Entonces, entendiendo que la mayor parte de estos espacios que nosotros estamos analizando son estratos 1, 2 y 3, pues el arriendo podría variar entre 350.000 pesos y 1 millón de pesos. Entonces vemos por qué está siendo tan rentable estas actividades, incluso para las mismas personas que son dueñas de estas casas. Es decir, son 6.600.000 versus 1 millón de pesos. Esto también es como el mercado de la vivienda. No es muy amplio la información que pudimos conseguir, pero también nos da una idea, digamos, como del promedio de venta del metro cuadrado en Honda, en donde en el centro histórico está en 1.500.000 pesos, lo que sigue siendo más caro que en el resto de la ciudad. Y la cantidad de anuncios, pues, son en menor medida en el centro histórico, en mayor medida en el resto de la ciudad. La gráfica muestra un valor promedio de 1.556.000 pesos el metro cuadrado en la zona que está protegida por el Plan Especial de Manejo y Protección y 1.334.000 pesos en el resto de la ciudad. Lo que sí es mucho más costoso, sigue siendo más costoso que, por ejemplo, el centro histórico, pues es evidentemente los anuncios que corresponden a casas en condominios a las afueras de la ciudad, que es muy superior al resto de la ciudad, casi en un 43%, más que en el centro histórico. Pero sí nos da una idea que el centro histórico se empieza a evaluar mucho más que el resto de la ciudad. Y por último, lo que se hizo es, tenemos un diagnóstico que lo hizo el Ministerio de Cultura para pues, poder llegar a esa formulación del Plan Especial de Manejo y Protección. Y lo que se logró identificar fueron las intervenciones que se han hecho desde el 2017 hasta el 2021, que fue el momento en el que nosotros logramos tener esta información del Ministerio de Cultura. Y se han hecho 24 intervenciones. Entonces son todas estas manchas rojas, son los predios que han sido modificados con previa autorización del Ministerio de Cultura. ¿Qué nos decía eso? Aunque son muy poquitas, sí nos empezaba a arrojar datos importantes como el lugar de origen de los propietarios. Entonces, de las 24 intervenciones que se han hecho desde el 2017, 22 se encuentran en el centro histórico y solo 2 en la zona de influencia. Adicionalmente, 22 de las intervenciones se ubican en el costado sur del río Gualí, que coinciden con la zona más antigua, que fue la declarada en 1977, y con la zona residencial del perímetro, es decir, el barrio Altos del Rosario. Esta gráfica lo que nos muestra es, de esas 24 intervenciones, cómo se clasifican si lo hiciéramos por el lugar de origen de los propietarios. Entonces vemos que la mayoría de los propietarios que lograron, digamos, estas aprobaciones del Ministerio de Cultura son bogotanos, 14 bogotanos, 5 de Honda, encontramos 4 extranjeros, lo que es un número considerable para pues tan solo 24 intervenciones, una de Medellín y una de entidad pública. Si eso lo clasificáramos de manera mucho más general entre los que son hondanos y los que no, pues podríamos decir que el 80% de los propietarios son de otra ciudad versus el 20% de Honda. Entonces, sí son muy poquitas intervenciones y yo creo que esto podría seguirse investigando mucho más y es entender realmente la estructura de propiedad del centro histórico. Pero sí nos está diciendo más o menos de qué manera se está transformando el centro histórico actualmente. Y es decir, quiénes son las personas que lo están transformando y que tienen la propiedad de estas casas. Y otra cosa importante que logramos identificar y estudiar de estas 24 intervenciones fue el tipo de solicitud. Y vemos que el 45% de solicitudes incluía la construcción de piscinas. Entonces, se siguen construyendo piscinas. Y además que el 45% de estos inmuebles ya tenía piscina y solamente el 10% no tiene. Entonces, esto nos empieza como a fortalecer la idea que hemos venido hablando de que los inmuebles se están transformando mucho más hacia esta actividad que conocemos como turismo y demás. Entonces, este es como el resumen de lo que hemos venido hablando y es, primero, estos son los comercios que según la Secretaría de Planeación como que responden a ese turismo, entonces los restaurantes, los bares, las tiendas de souvenir, etcétera.
Estos puntos son los inmuebles de tipo Airbnb, los anuncios. Estos son los hoteles, tanto del 2015 como el 2020. Y estos triángulos amarillos son las piscinas que nosotros identificamos en principio. Entonces, si nosotros juntamos toda esta información que hemos venido tocando una a una, pues lo que nos encontramos es que casi todo el territorio está permeado por el turismo. O sea, de una u otra manera, ya sea con comercio destinado al turismo, con una construcción de una piscina, con todos estos elementos que hemos venido hablando, es como ponerlo todo en un solo plano y ver qué nos está diciendo el plan. Entonces, si vemos el centro histórico, está lleno de punticos. Y realmente se supone que, por ejemplo, lo que hablábamos de la piscina. La piscina es un elemento que vino a aparecer mucho después de la declaratoria y mucho después pues, de que se haya construido esas casas. Pero no solamente el centro histórico se ha venido como transformando en pro de ese turismo, porque el centro histórico llega hasta acá. Pero todos estos puntos que aparecen después del centro histórico nos está diciendo que efectivamente no solamente el centro cambia, sino está cambiando el municipio en su totalidad en pro del turismo. Estos son algunos de los apartados de la entrevista con Tiberio, hablando, digamos, como del turismo, de la manera en que la gente ve el turismo en Onda y demás. Esta es una entrevista que se pudo hacer a Fernando Carrión, que es el presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, pues una visión mucho más académica en donde dice realmente lo que está sucediendo en el centro histórico de Onda no es exclusivamente lo que está pasando solamente en esa ciudad, es decir, es un fenómeno que está pasando en todas las ciudades de América Latina. También tuve la oportunidad de entrevistar a Mariana Gómez, ella es una niña de Onda, ella hace los city tours por la ciudad, en donde ella lo que menciona es las bondades del turismo. Ella vive del turismo actualmente. Y lo que dice es, todos mis amigos que antes se habían ido para estudiar a Bogotá o a Manizales, están volviendo a la ciudad poco a poco a promover ese turismo en la ciudad y pues las bondades que tiene Honda que pueden atraer a muchas más personas de otras ciudades. Entonces, esos amigos han comprado viviendas y las han restaurado y rehabilitado para convertirlas en hoteles boutique. Otras casas han sido compradas por extranjeros, cada vez se ven más extranjeros en el centro histórico de la ciudad. Aquí uno sabe que esta casa es de aquella familia y que ahora vive otra familia. Entonces, esas son las cosas que uno empieza a ver cuando va a campo y cuando va a Onda y habla con las personas. Y es decir, si nosotros le mostramos este plano que está lleno de puntos y decir, mira, el turismo está haciendo estos efectos negativos y las personas ya no están viviendo, las personas que antes vivían ahí pasaron a vivir a otro lado y ahora están viviendo personas que no son de Onda, pero realmente los efectos positivos uno los empieza a entender cuando habla con las personas, como el caso de Mariana. Entonces es entender ese tipo de situaciones en las que se presentan a partir del turismo y es decir, sí, el turismo está permeando en toda la ciudad, pero los habitantes lo ven todavía como algo positivo, porque realmente es algo positivo. Es decir, para reversar un fenómeno que se venía viviendo y es que las personas estaban yendo y que ahora quieran volver a la ciudad, se quieran quedar y quieran trabajar en pro de la ciudad a través del turismo, pues es algo que evidentemente es un efecto muy positivo. Entonces, para concluir, ya más o menos es pues ese turismo, en qué momento se empieza a ver como una solución, es decir, en qué momento nosotros vemos nuestros recursos patrimoniales como una posibilidad de desarrollo económico. Entonces, es mucho más teórico y mucho más investigativo esta parte y es entender los dos lados que nos competen, tanto el patrimonio como el turismo. Entonces, de qué manera a lo largo de los años se fue tejiendo esa idea de que el centro histórico podía ser un atractivo turístico. Y la conclusión es básicamente pues que la relación que se teje entre el centro histórico y el turismo se dio principalmente desde el sector turismo, es decir, el sector cultura, por muchísimos años, lo que pretendía, lo que quería era la conservación de ese patrimonio y la puesta en valor de ese patrimonio,
pero realmente fue el turismo el que lo empezó a ver como una manera de aprovechar económicamente pues esa cantidad de personas que podían llegar a cada uno de los municipios. Eh, Básicamente es eso. Entonces, el turismo empezó a ver a los centros históricos como un atractivo turístico desde el 70. En cambio, el Ministerio de Cultura o el sector cultura desde el 2007. O sea, antes no se había trabajado en conjunto el tema de los centros históricos como atractivos turísticos. Y como conclusiones son algunas de las preguntas que dejo abiertas, porque pues este tema puede llegar a muchas más investigaciones, y es cómo nosotros queremos percibir el turismo o realmente de qué manera el turismo está incidiendo en nuestras ciudades. Y es decir, ¿el turismo es una solución o un problema? El primer punto es entender qué impactos puede tener ese turismo, es decir, lo que hemos venido hablando a lo largo de esta discusión, tanto en el perímetro como en el resto de la ciudad. En cuanto a los recursos generados del turismo, pues de qué manera nosotros podemos empezar a ver ese retorno de los beneficios del turismo a la ciudad. Es decir, sí se está generando una cadena de valor en el turismo, efectivamente, pero de qué manera puede beneficiar inclusive al mismo centro histórico, es decir, al patrimonio. De qué manera nosotros podemos aprovechar ese turismo para que pues ese patrimonio siga existiendo por muchísimas generaciones más, que es lo que realmente le compete al sector del patrimonio. Por último, entender ese fenómeno de turistificación, o sea, que todo se vuelva en pro del turismo, que es lo que hemos visto, y gentrificación, es decir, que la población originaria se desplaza hacia otras partes de la ciudad y empieza a vivir otra población, pues que no es originaria de ahí. ¿Y hacia qué turismo o hacia qué clase de turismo nosotros le vamos a apuntar? ¿Turistas o viajeros? Entonces es como esa diferencia entre lo que conocemos como el turista, que es mucho más de masas y mucho más de querer, no tanto de querer interactuar con la comunidad, por así decirlo, que sí es lo que quiere hacer el viajero. Entonces es empezar a entender primero estos efectos, tanto positivos y negativos, para poder en el futuro cercano decir qué podemos hacer o de qué manera vamos a ver nosotros el turismo. Estas son algunas de las otras conclusiones a las que se llegaron, como que la investigación se logra comprobar que algunas actividades como la residencial han migrado hacia otras zonas de la ciudad, así como los habitantes tradicionales del centro histórico. Sin embargo, se debe ahondar en la indagación sobre los flujos migratorios hacia el interior del municipio. Es decir, si ya sabemos que en el centro histórico están viviendo personas que generalmente o a lo largo de la historia no vivían ahí, pues ¿qué está pasando en el resto de la ciudad? Por ejemplo, lo que veíamos en la entrevista de Mariana, Mariana comentó en la entrevista que ella siempre vivió en el centro histórico. Y lo que sucedió es que el papá un día quiso vender su casa del centro histórico y se fueron a vivir a otra parte. Cuando vieron que en el centro histórico se estaba convirtiendo como en ese gran espacio público y en donde se reunían la mayor cantidad de personas y estaban empezando a llegar otras personas de otras ciudades, ellos quisieron volver a vivir en el centro histórico, pero lo que sucedía era que cada vez es más caro vivir en el centro histórico de Honda. Entonces, cuando ellos quisieron volver, ya no podían costear una casa en el centro histórico. Entonces ella dijo, con lo que nosotros podíamos o queríamos vivir en el centro histórico, nos alcanzó para irnos a vivir a un conjunto muy bonito, con espacios abiertos y demás, en Mariquita, porque yo ya no pude volver al centro histórico. Entonces ella trabaja en Honda, pero vive en Mariquita. Entonces son ese tipo como de flujos en los que realmente también podríamos empezar a investigar en Honda. O sea, Honda lo que nos permitió fue entender que hay muchas cosas más por estudiar, pero pues que una de las cosas que teníamos que hacer era identificar qué efectos estaba teniendo el turismo en esa ciudad. Esta es la bibliografía que se usó para la presentación. Y ya. Muchas gracias, Ingrid Lorena, maravillosa, rigurosísimo este ejercicio. Creo que es uno de los ejercicios de investigación más reciente también que hemos podido tener en nuestro centro cultural desde el banco, y creo que además hay sido unas miradas que son muy novedosas.
llama mucho la atención esa aproximación desde las piscinas. Me parece que es muy interesante ese ejercicio porque evidentemente el uso de los espacios en el casco histórico cambió. Lo que era otrora eran jardines o los patios o los antiguos solares como se llamaban, pues son hoy espacios dedicados a la recreación. De hecho, esto ha tenido también algunas implicaciones en términos de arqueología. Ha habido muchos hallazgos también de enterramientos indígenas cuando se hacen estas excavaciones para las piscinas, y también desde el ICANN ha habido algunos temas ahí muy, pues como muy cercanos frente a que cada vez que alguien va a hacer una piscina, pues tiene que hacer una excavación en los solares, en los patios de la casa, y estos lugares, pues en tiempos prehispánicos fueron también habitados por comunidades indígenas. Entonces hay ahí mucha tela por cortar en relación con esto. Mm, Me llama mucho también la atención, Ingrid Lorena, que solamente haya 24 solicitudes oficiales, digo yo, porque creo que también ahí hay algo que está ocurriendo, y es que se está saltando un poco la normatividad frente a las intervenciones que se están haciendo en las edificaciones del casco histórico, porque si uno hace un poco un cruce y un análisis rápido del número de piscinas que se han construido versus los permisos que hay, pues se da uno cuenta que hay un montón de intervenciones que se están haciendo en el patrimonio inmueble que no corresponden necesariamente o que no hacen la solicitud directa u oficial. de Yo acuerdo. lo he vivido en carne propia. Además sé que también hay unas dificultades en términos de la capacidad de respuesta que tiene la entidad encargada de hacer eso, que es el Ministerio de Cultura. Mucha gente por desconocimiento, pues simplemente no hace la solicitud ni siquiera ante planeación, sino que se va haciendo cualquier tipo de intervención. Y esto tiene un agravante en términos, pues, de la conservación y la preservación del patrimonio arquitectónico nuestro, y es que pues pueden hacer cualquier tipo de cosas que vayan en contra, pues, de la preservación y de la conservación. Y por otro lado, pues también llama mucho la atención que evidentemente creo que el concepto de gentrificación que planteas y de turistificación están pasando ambos en onda. Y es un tema muy complejo porque evidentemente algunas calles del casco histórico entre semana son calles que a tipo 5 o 6 de la tarde son muy solas ya, porque evidentemente son habitados estas viviendas de viernes a domingo o cuando hay lunes feriado, pero entre semana la vida de quienes habitamos el casco histórico pues es mucho más solitaria. Pero también está ocurriendo otro fenómeno que vale la pena entenderlo en los últimos años, es que el casco histórico, que tenía una poca oferta o una limitada oferta en términos de servicios turísticos, en tiendas, en bares, restaurantes, sitios para tomar helado, fuentes de soda, en fin, cada vez es más frecuente, no a la velocidad que quizás pues pasa en otros lugares, pero cada vez es más frecuente ver que estos lugares están de alguna manera apareciendo. Eso también plantea quizás que con el paso del tiempo las zonas que eran más residenciales en el casco histórico, en el Alto del Rosario o en el barrio El Retiro o en Francisco Núñez, pues van a mutar también a ser espacios más comerciales, como ocurre en cascos históricos como Santa Fe de Antioquia, Barechara, Villa de Leyva, en fin. Y seguramente estos espacios que eran residenciales el día de mañana van a ser restaurantes, cafés, bares, librerías, bibliotecas. El tema también un poco y es la preocupación es qué tanto se prepara la ciudad frente a eso, porque también tenemos una demanda en algunos picos. Honda está viviendo unos picos de turismo muy altos en épocas de diciembre, de Semana Santa, y la capacidad de respuesta de los servicios públicos, de las vías, de la misma capacidad de la administración pública, pues es muy limitada y se desborda el tema. Nosotros tenemos dos filtros, y yo siempre lo digo jocosamente, muy grandes para que no tengamos más turismo. Es uno, el calor, y es que evidentemente pues el que viene a Honda le tiene que gustar el calor sí o sí, porque si no creo que va a pasar un mal rato. Y dos, que también es de una discusión larga, es la vía, ¿no? La carretera, que si bien estamos hablando de 135 kilómetros entre Bogotá y Honda, y tú lo decías al inicio, si nos va bien son 3 horas y media, pero si te va a regular pueden ser 6 horas. Sí, Seis de horas acuerdo. en un trancón detrás de una mula, en un trayecto entre Villeta y Guaduas, que es complejo, pero ese es un filtro de alguna manera. Honda está volviendo a ser de alguna forma una ciudad de destino cuando durante mucho tiempo fue una ciudad de paso. Yo recuerdo que cuando me aproximé contemporáneamente a la ciudad, a eso del 2008, 2007, la gente estaba muy preocupada porque iban
abrir la ruta del Sol. Entonces Honda iba a quedar incomunicado. Y esa mm, fue gran parte de la preocupación de muchas personas vinculadas con el comercio, porque además Honda estaba ofreciendo un comercio y una oferta turística, más que turística, estaba ofreciendo unos servicios y a los buses, a la gente que iba de paso, a los camiones que iban de paso, y obviamente eso marca pues un enfoque, un producto, un servicio muy particular. De hecho, mm, cuando uno habla con la gente sobre Honda, mucha gente dice, casi siempre es recurrente que dicen, yo he pasado por ahí, yo mm, pasé por ahí. Siempre la gente pasó por Honda, pero ahora que se detienen y se dan la posibilidad de ingresar y conocer el casco histórico, hay una gran sorpresa. La gente dice, ¿esto dónde estaba? Yo, ¿por qué nunca vi esto? Entonces, ese hecho de que hayan construido esta Ruta del Sol y que a Honda lo hayan incomunicado, creo que le sentó muy bien a Honda también, en la medida que tuvo que reconstruirse y no quisiera, pues, como utilizar el concepto tan trillado de reinventarse, pero de alguna manera sí, como que se replanteó un poco cuál es el turismo que queremos construir y a un paso lento, pero creo yo seguro todavía, aunque esta dimensión que tú nos muestras pues también va muy acelerada, creo que Honda está construyendo un nicho de un turismo cultural importante, interesante, que no es el turismo que llamamos nosotros un poco coloquialmente de chancla, aunque haya mucha piscina. Aunque se esté construyendo mucha piscina, no necesariamente es el turismo que podemos encontrar en otros lugares como Villeta, Girardot, Melgar. La gente que viene a Honda, si bien viene, y es un poco, y también un poco abro la discusión para quien quiera opinar, porque está abierta el espacio para las preguntas, la gente que está viniendo a Honda está viniendo también en búsqueda de un contenido cultural, patrimonial, arquitectónico, histórico, y no necesariamente al turismo de piscina y sol. Y creo que eso también hace que la conciencia que hay sobre el entorno, sobre el paisaje, sobre la propuesta de urbanismo que debe haber también en Honda, pues es que hay un turismo de una, y no vamos a hablar de calidad o de nivel porque no se trata de eso, pero sí un enfoque distinto y con una necesidad y una oferta distinta. Pues creo que ahí, y para nosotros es muy importante tener este tipo de discusiones. Hace un mes atrás tal vez hablábamos también con César Caballero, el gerente de cifras y conceptos, que hizo un estudio que quizás no conozcas tú y que vale la pena que lo conozcas, que se llamó Honda Puentes hacia el futuro, y también hacía un análisis eh, de hacia dónde debería ir Honda frente al tema, como el turismo, hablaba incluso de unas cifras económicas, de cuánto se recauda en Honda en términos del turismo. Y algunos de los participantes en esta charla presencial decían, es que Honda debería tener en su casco histórico bares, discotecas, música, y empieza la tensión entre los participantes, porque yo soy partidario, por ejemplo, de que el casco histórico debe tener una oferta bien curada, bien puesta, pero no debe ser un poco el estallido del turismo hasta las 5 o 6 de la mañana con música alta, porque aquí creo que hay que construir otra perspectiva en términos del turismo. Entonces, esta información que tú nos brindas, querida Ingrid, pues nos ayuda mucho a pensarnos hacia dónde debemos construir desde las políticas públicas y desde la sociedad civil, a qué le debe apuntar y también ser como muy juiciosos y rigurosos frente al tema. Yo no sé si alguien, no veo manos levantadas, pero este es el momento para que le hagamos preguntas, abran los micrófonos si quieren hacerle alguna consulta en particular a Ingrid Lorena. Insisto, lo valioso de esta información, lo reciente y fresquita que está salida del horno. Y para nosotros realmente es muy, muy importante poder tener esta información. Aquí nos dice Elsa Laverde, que es una de nuestras gestoras y además siempre muy preocupada por el tema, interesada en el tema también cultural y patrimonial. Dice, muchas gracias por sus aportes, doctora Ingrid, en especial la diferenciación entre turista y viajero. Creo que esta distinción nos ayudará a orientar la oferta de Honda hacia el tipo de turismo que queremos construir y asimismo transformarnos e inclusive dignificarnos como anfitriones. Muchas gracias a la intervención de nuestra querida Elsa Laverde. No sé si alguien más quiera intervenir también al respecto. Como les recuerdo que esta conferencia, esta participación va a quedar en el canal de YouTube del banco. Creo que aquí hay información muy valiosa que nos aporta también Ingrid en este análisis y sobre todo lo reciente que está el tema. No sé, y te quería hacer una consulta, yo no sé, Ingrid Lorena, tú hablabas del PBOT del 2004. Tengo entendido que había
un documento es que en proceso de actualización. No sé si eso, si llegaste a tener información de si ese PBOT se actualizó o no, o si todavía sigue vigente, digo yo entre comillas, el del 2004. Realmente, en el momento en el que se solicitó, digamos, esa información a la Secretaría de Planeación, el PBOT vigente era el del 2004. No Ok, tengo conocimiento de si estará en actualización. Sí debería estar, digamos, por el periodo que debe ser de cada 12 años de estos instrumentos de planeación. exactamente. Pero hasta donde tengo entendido, el vigente es el 2004 y pues con base en eso, pues el municipio tiene esa cartografía desde ese año. Perfecto. No sé si alguien más que está en el auditorio, aquí tenemos cerca de 22 personas conectadas, también nos están acompañando presencialmente en nuestra sala múltiple, hay personas allí viendo la conferencia también que está siendo retransmitida en pantalla. No sé si alguien más tenga inquietudes, no sé si tú quieras hacer algún comentario adicional, Ingrid Lorena, de tu participación. No, realmente yo creo que esa era la idea y es entender que sí está pasando algo en el municipio y que desde, digamos, la formación que he recibido como urbanista y demás, sí hubo como esa diferencia entre lo que a mí me estaba diciendo el plano, ¿cierto? O sea, como que el turismo realmente ha permeado en todo el territorio y demás. Y otra cosa fue lo que has venido tú hablando también y es de qué manera lo perciben las personas que realmente vale su opinión y es las personas que viven en Onda. Y si todavía lo vemos como una solución, es decir, realmente en Onda, también lo mencionabas, ya no pasaba nada porque las industrias se fueron y todo lo demás se fue. El turismo sí aparece como una solución y le está permitiendo a las personas de Onda poder vivir en su ciudad. O sea, ¿qué más importante que eso? Y es, yo me fui de Onda porque tenía que ir a estudiar y a buscar un mejor futuro y demás. Pero si tengo la oportunidad de volver, porque voy a tener la oportunidad de trabajar en algo que me gusta y es eh, promocionar mi propia ciudad, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces creo que ese sí es el llamado a si el plano se veía muy catastrófico porque tenía todos esos puntos llenos de cosas de turismo, sí es verdad, pero entonces ¿de qué manera podemos gestionar tanto nuestros recursos patrimoniales como todos los recursos que tiene Onda? Porque realmente acá lo que nosotros estamos tocando es el turismo cultural, pero Onda tiene un montón de oferta y podría tener mucho más de oferta de turismo, de aventura, lo que Medioambiental, conocemos, sí. exacto, Turismo ecológico. natural, total, avistamiento de aves, se viene como configurando una línea allí y es interesante lo que tú planteas también porque la pandemia también permitió como una suerte de retorno de esas personas. De hecho, la población en Onda, si uno analiza la población Onda ha venido decreciendo. De hecho, esta es una ciudad que, como bien lo dices tú, cerró sus empresas, sus grandes industrias. Aquí había una fábrica de Bavaria, había trilladoras, había un montón de industria pues que generaba una actividad, estábamos súper conectados a través del río Magdalena con la navegabilidad, el ferrocarril, en fin, era el epicentro económico y pues de un momento a otro entra como en este aislamiento, ostracismo, ahora saca un poco la cabeza en términos del turismo y la pandemia hizo que muchos ondanos jóvenes que se habían ido a estudiar a Manizales, Bogotá, Medellín, regresen y ese regreso y ese retorno, además ahora con la posibilidad de trabajar de forma remota, también generó una actividad distinta aquí, como que renovó también los pensamientos, renovó también las ideas. Hay un montón de emprendimientos que están surgiendo. También hay que decir que hay mucha gente no hondana, que lo mencionabas tú también, que ha venido a invertir en Honda y que ha generado emprendimientos nuevos también, porque también, perdón, y lo hemos discutido muchas veces, es que para los hondanos muchas veces este escenario es natural y es parte de su día a día y cuando uno viene de fuera se da cuenta que hay un potencial y que esto es un diamante en bruto que muchas veces para los lugareños no lo es tan claro. Entonces, también hay una mirada desde afuera que se ha instalado en Honda que está encontrando ese potencial, esa capacidad de desarrollar también una oferta para el turismo y creo que tiene que ver mucho también con estos espacios de discusión y cómo se organiza una política clara frente al tema del turismo, porque como bien lo decías tú al inicio de la intervención, pues el turismo es positivo porque genera una actividad económica interesante para los territorios, para las regiones, pero también puede ser avasallador.
como lo está viviendo Villa de Leyva hoy en día, o como seguramente lo viven Santa Fe de Antioquia, que también tiene un fenómeno bastante complejo, ya desbordado el turismo por la conectividad que hicieron del puente este, que ahora redujo la distancia entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, y eso tiene unos pros, pero tiene unos contras también. Y lo interesante, lo hablabas tú de la cadena de valor del sector del turismo, pues esto será positivo y lo hemos dicho siempre, y yo lo repito y lo insisto siempre en estos espacios, el turismo no es un fin, es un medio para generar condiciones de desarrollo en lo local. Y si el turismo no logra generar bienestar para toda la población, pues no estamos haciendo realmente un ejercicio que sea positivo, porque si el turismo lo que genera son unas platas importantes, pero se quedan en 4 o 5, que son los que manejan esto, pues no está generando una derrama también que permita que toda la comunidad se beneficie de eso. Hoy en día por eso se habla también del turismo comunitario y otro tipo de propuestas que tienen una mentalidad mucho más cercana a la mejor distribución y a la equidad en la participación de esto. Aquí Sandra Murillo nos dice, gracias arquitecta, Onda merece más atención porque tiene mucho más que ofrecer y ese tipo de estudios y su difusión puede potenciar el interés en la ciudad. Muchas gracias Sandra, no sé si hay otra intervención y si no, pues Bueno, despedimos a... Sí, sí, Oscar. yo quisiera agradecerle a la maestra Ingrid por este estudio tan juicioso. Acá, de hecho, estamos en el auditorio. Estas conferencias virtuales suelen ser solo transmitidas de manera virtual, pero llegaron personas acá de manera presencial y les instalamos acá un video bien y el sonido y todo. Entonces, acá les estamos acompañando. Precisamente hay, ellos son dueños de una casa que queda precisamente en el centro histórico y por supuesto le colocaron mucha atención a cada una de tus recomendaciones que son muy, muy importantes, sobre todo en tener claro cuáles son los límites y también las posibilidades, ¿no? Hasta qué punto el turismo ayuda, pero también puede ser negativo y creo que pues es muy importante esto y todos los datos que nos acabas de dar pues son muy importantes para comprender cómo ha sido esta transformación de Onda y cómo ha ido como migrando hacia esta economía del turismo y un turismo cultural, un turismo también natural y un turismo diferente al que se está realizando en estos momentos en otras ciudades que ya tienen un turismo masificado. Entonces, muchísimas gracias y bueno, acá hay otro comentario también. Sí, acá nos dice Elizabeth González, muchas gracias a la doctora Ingrid por este trabajo tan bonito, ya que yo soy de esta ciudad y es bello cómo ha cambiado y está actualmente. Felicidades. Hay gente que realmente a los sondanos les gusta mucho que venga el turista, están satisfechos con lo que ocurre, pero también está muy bien generar alertas de cómo no nos dejamos deslumbrar del turismo necesariamente y podemos también tener como unas políticas claras para poder responder a eso. Creo que el turismo efectivamente es interesante, genera unos impactos positivos, pero también hay que saber un poco hasta dónde puede uno y debe abrir las puertas, porque lo que sí no se puede volver es finalmente un lugar que pierda las identidades. Creo que hoy en día, de hecho, la gente y los que viajamos y a los que nos gusta viajar, cuando nos desplazamos a un lugar, lo que queremos es justamente empaparnos de eso local que solo pasa en ese lugar. Que a veces lo que suele ocurrir y pasó, y tengo un gran amigo que siempre criticaba eso, y era que en los restaurantes siempre querían poner en la carta filet mignon, porque parecía que eso era muy interesante y llamaba mucho la atención. No, la gente ya no está buscando el filet mignon, la gente lo que está buscando es comerse el tamal en el lugar que es, la lechona en el lugar que es, la mejor arepa que hace la señora de la esquina tal. Ese es el tipo de productos que la gente está buscando también. Entonces, qué bueno que para los hondanos y para todos los que habitamos este territorio, pues este tipo de conocimiento nos ayuda a alimentar nuestra cabeza también y nuestros saberes sobre hacia dónde debemos ir. Aquí también hacen otro comentario, dice muy interesante, genera interés en los inversionistas definitivamente. Gracias al banco por este tipo de eventos. Bueno, las gracias son realmente también para nuestra arquitecta y magíster en urbanismo que nos ha dado esta maravillosa información de primera mano. Creo que no hay más comentarios. Reiterarles las invitaciones a todos los que están conectados para que nos acompañen permanentemente en estos espacios, en este seminario que estamos desarrollando junto con la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, donde estos temas son además que si bien hacemos un recorrido histórico, como lo vieron ustedes también en la conferencia de hoy, estábamos hablando incluso del siglo pasado, de la década del 60, también
pues tenemos unas apuestas muy contemporáneas de hacia dónde debe ir. No olvidemos la vocación cosmopolita de Honda, dice nuestra querida Elsa Laverde, que le permite aspirar a ser un destino de viaje que refleje la complejidad de su historia y de todo el país. Efectivamente, Honda ha sido siempre una construcción y cruce de caminos. Y pues evidentemente creo que su condición de puerto siempre ha hecho que los migrantes hayan sido bien recibidos y que esta sea realmente una sociedad construida y consolidada a partir de eso, de las migraciones y de otro tipo de nacionalidades e identidades. Así que, querida Ingrid Lorena, muchas gracias a ti nuevamente por esta importante y maravillosa conferencia y recorrido que nos regalaste en la tarde de hoy. Y un saludo especial a todos los que se conectaron y que nos sigan acompañando en estos espacios de debate. La semana que sigue tendremos también nuevas conferencias con estos temas que son tan relevantes para la región. Yo les agradezco mucho a ustedes el espacio, igual quedo abierta por si alguna persona quiere ahondar en algún tema me pueden escribir, yo les dejo mi correo electrónico. Y nuevamente muchísimas gracias y gracias por la atención y a todos los que se conectaron y participaron del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde.